Bienvenidas a todas a esta charla, entrevista, una gozadera y un agasajo con Gislen Samayoa. Gis, estamos muy emocionadas por esta charla de euforia femenina y que nos va a platicar un montón de cosas que ya trae en la cabeza y que ya nos dijo, traigo un montón de estadística y de cosas interesantes y que estoy segura que todas vamos a aprender muchísimo y en exceso hoy en conjunto y de ti sobre todo, Gis. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Déjenme nada más Súper bienvenida. platicarles quién es ella. Ella es colombiana mexicana, es arquitecta de, dice aquí Coca-Cola, pero me imagino que trabajaste, ¿no? En Coca-Cola, eso ahorita te pregunto. Activismo, vida trans, ONU y BBC de Londres. O sea, imagínense toda la experiencia que tiene en muchos de los temas y en muchos de los miles de temas que toca y que tiene, lo que habla de su drive y de su empuje hacia adelante de querer hacer un México y un mundo mejor. Consultoría para Manolo Caro en la Casa de las Flores, MTV y un montón de cosas que ya les había dicho en millones, ¿no? Entonces, gracias Gis por estar acá con nosotros. Bienvenida a tu casa Women Meet Co. Súper Muchas bienvenida. gracias, Más Wicha. platicada y más esperada esta entrevista. Estamos de manteles largos y felices de que estés aquí. Súper bienvenida. No, muchas gracias, de verdad es un gusto. Digo, Shirley, Daniela, Wicha, de verdad todo el mundo ha hecho un gran trabajo acá y creo que pues para mí es un placer y es un gusto poder estar acá, el que podamos como armar un sentido de euforia reflejado hacia lo eufem, de lo femenino, y que pues creo que hoy más que nunca necesitamos unir voces, alzar esfuerzos y dar una consolidación hacia lo que puede ser algo que a lo mejor puede ser como el detonador de algo grande. Claro, por supuesto. Y un poco hablábamos hace rato al principio esta parte de la importancia de la visibilización y dar más visibilidad. ¿De qué forma o cómo inicias esta parte, no? O sea, todos necesitamos derechos, no todos los tenemos o los ejercemos. ¿Cómo fue para ti este inicio por esta parte de activismo o de apoyar a los derechos de las mujeres y las mujeres trans en todos los sentidos? Digo, rápidamente, primero que todo, pues yo toda la vida me sentí más mujer que hombre, ¿sabes? O sea, mi género asignado simplemente fue determinado por una masculinidad y que, por tanto, mi propia identidad no la reflejaba, por lo tanto me volví una persona trans y como persona trans lo hice mi tránsito y mi territorialidad a partir de estar en el punto más álgido de mi carrera, que fue manejando la dirección de operaciones técnicas de Coca-Cola. Y de ahí simplemente lo poquito mucho que pude hacer, pues era ya más pensando en mi propio sentido de armonía de vida, no tanto en felicidad, porque la felicidad es subjetiva, pero la armonía de vida sí es algo que marca pautas, es algo que rompe. Entonces sí hay como tratar de dar ese mismo sentido de cosas que solamente en un sentido propositivo, pues puede ser como un mundo de hadas o un cuento infantil, porque desafortunadamente todo lo que se veía y yo veía a partir de lo que era ser trans, pues era totalmente negativo, ¿sí? Desde transfeminicidios, notas rojas, solamente pues aparecían de noche, ¿sabes? Entonces, cuando yo empecé con mi propia incursión, pues yo me volví una parte investigadora y a cada sitio que yo viajaba con una maleta de niño, una maleta de niña, y cada vez que salía de un corporativo, pues corría inmediatamente a cambiarme todo y a empezar a conocer cantidad de personas queer y LGBT, que lo que me dieron fue que pues, en mis notas era casi los resultados negativos, y fue cuando decidí armar una pauta, y esa pauta se volvió un grupo de personas trans por los objetivos, y de ahí fue que empecé con mi historia de vida, porque pues tenía una familia que me apoyaba, tenía un trabajo, para ese entonces ya estaba yo trabajando en Mac, donde me dijeron, a nosotros no nos importa lo que eres, traes unas excelentes cartas por lo que estás haciendo en Coca-Cola, y pues la verdad lo que puedes hacer aquí creo que puede ser algo muy grande, pero no nos importa si duermes con calcetines rosas, si te pintas en las noches, nos interesa que seas profesional, ¿no? Entonces, aprendí que la esencia marca más que una imagen y que si te contratan es por tu profesionalismo y no
por cómo te ves. Y por lo menos Claro. una persona que era demasiado avanzada para su forma de verlo, pues fue Mac. Y ahí fue donde empecé yo a hacer mis primeros pasos, ya como mujer trans. Y de ahí fue como a la par, ¿no? Fueron dos vías, la parte visible como arquitecta y no solamente rompiendo estigmas, sino que también pues mi parte activista por lo que estaba haciendo con la arquitectura, con lo que estaba haciendo como persona transvisible, peleando un poquito los derechos LGTBIQ, que todavía no estaban ni siquiera establecidos. Y pues prácticamente ese fue como mi incursionar. Y así se ha vuelto. Qué, o sea, qué emoción, porque ahorita que mencionas eso del LGBTIQ, o sea, a ti te tenemos que dar las gracias por la inclusión de nuevas letras, o sea, porque cada vez somos más y cada vez somos más Claro. visibles, ¿no? Y cada vez nos da menos miedo ser visibles y estar allá afuera, ¿no? Totalmente de acuerdo. Creo que no es el hecho de poner simplemente letras porque sí. Creo que ya somos un conjunto porque en realidad vendríamos siendo LGTBIQPAHARS. Pero el tema está en Me da que miedo no preguntar le qué es tienes que todo lo poner demás. cantidad de siglas simplemente por hacerlas, sino tiene que tener una valoración. Y a lo mejor la gente me dice es que si se le ponen etiquetas, pues es simplemente seguir etiquetando a la gente. Pero también para mí son luchas, ¿no? Y bajo esos estigmas y esas etiquetas ha perecido gente bajo luchas, bajo condicionamientos, bajo manejos políticos, y eso es lo que estamos viviendo hoy, muy parecido a lo que está sucediendo con el feminismo. Claro. Es que si no Entonces, lo nombras, no existe, ¿no? O sea, y por eso es la importancia de las letras y nombrarlo y visibilizarlo. Y yo me acuerdo de una de las tantas conversaciones que íbamos a tener por WhatsApp y todo eso, que lo que te comentaba es que tanto tú como Ofelia, que para mí son referentes, digo, del mundo en redes sociales, de que se conocen, sé que hay muchas más, por supuesto, pero que son niveles top, que son profesionistas, que son personas ultra reconocidas fuera de medios, como tú bien dices, ¿no? De la estética y todo lo que conocemos. Y eso me ha gustado mucho porque a mí me han enseñado ustedes, o sea, con verlas, o sea, sin platicar contigo. Yo no conozco a Ofelia, pero también conozco su trayectoria. Y nada más con verlas es decir, güey, no manches, o sea, esto es otro mundo completamente diferente con lo que yo crecí. Digo, yo llevo fuera del closet, no sé, como 20 años y completamente diferente. Y no es porque no existieran, sino porque no estaba este tema de visibilidad y ahorita con tema de redes sociales se puede ver y entonces por ahí hay un niño o niña que tiene terror de salir del closet y tal vez es una persona trans o en alguna T y verlas a ustedes es, güey, qué chingón, o sea, yo puedo llegar a hacer eso, ¿no? O sea, mi vida no tiene que estar condenada a terminar como sexoservidora o en un estético, lo que sea. Y si sí, es porque sea una decisión propia y no porque no tengas oportunidades de trabajo, ¿no? yo creo que es como tratar de romper esos estereotipos que lo que hacen es marcar estigmas. Y lo primero que todo es obviamente que a lo mejor si digo, es como difícil entender que a lo mejor una mujer lesbiana o bisexual o un hombre gay tuvieran que estar en el closet porque simple y sencillamente se les denotaba. Entonces, la parte más complicada es de una persona intersex o una persona trans, que nuestra misma Claro. visibilidad es lo que ha venido como ayudado a venir cambiando, que los mismos estereotipos cambian. O sea, para mí creo que lo más importante es que a lo mejor el hecho que la ONU me haya invitado a dar un mensaje para empoderar a las mujeres de las nuevas generaciones, porque lo que hago es romper el machismo en mi propia carrera, que es construcción y diseño y arquitectura, pues donde la verdad, si a una mujer le cuesta trabajo, a una mujer trans, supuestamente también, ¿no? Y que si yo lo logré, pues cualquiera lo puede lograr. Y creo que desde ahí debemos de partir de que todos somos iguales, ¿no? Yo no siento que a lo mejor las personas trans se tengan que olvidar de sus recorridos y de dónde partieron, ¿no? Es simplemente, conozco muchas personas trans que simplemente salieron del closet, tuvieron sus problemas de visibilidad, se enmarcaron en una línea profunda para poder ser visibles con todo un proceso de ley de vida y de enfrentar a la sociedad, y de ahí
ya que fueron totalmente pasables, se olvidaron de la gente que les ayudó, se olvidaron de la gente que dejaron atrás y ni siquiera voltean a mirar a ver quiénes están detrás para tratar de ayudarlas, ¿no? Y por eso a lo mejor ahí es donde para mí nace ese lema que yo tengo, que es, pues, quizá la gente es muy envidiosa con sus juguetes. Para mí no es así, o sea, yo los pongo al frente porque creo que se pueden hacer mejores cosas cuando los dejas al frente y que la gente construya y que fusile y que haga cantidades de ideas, porque creo que eso es lo que hace falta, ¿no? No que simplemente quedarte aquí con lo que es tuyo y que no lo prestes y que sepas que solamente es para ti. Y conozco muchos casos, ¿no? O sea, digo, la verdad no voy a decir nombres, pero conozco personas que hoy están en ámbitos de pasarela y que son youtubers y que están metidas, que nunca más volvieron a voltear atrás a una amistad que les ayudó y que estuvo desde que no era nadie y que simple y sencillamente por ese sentido de que ir creciendo e ir utilizando a las marcas o a la gente, ya están muy alto y están en las nubes y no voltean a mirar hacia abajo. Entonces creo que no te puedes olvidar de las raíces o de la gente que es. Entonces creo que desde ahí el hecho de que para mí mi territorialidad de lo que he ganado se vuelve equitativo, porque desde ahí debemos de partir, ¿no? En el sentido trans, pues estamos hablando que pues para mí el ser trans está solo una pequeña parte de mí, no es algo que me defina o es algo que me califique. Sé que es algo que rompe estereotipos sociales, pero que es algo que también tomo como mi libre derecho para ser persona. Y creo que desde ahí, tanto una mujer trans que es trabajadora sexual, como yo que soy arquitecta, como alguna youtuber, tiene el mismo sentido de valor y no lo estamos apreciando ni por popularidad, por empoderamiento laboral o porque tenga más followers, más seguidores o más dinero. Creo que todos estamos en una batalla. Aquí lo importante es el legado que tú puedes dejar como ejemplo para que la demás gente el día de mañana diga, en mi caso, quiero ser arquitecta, quiero ser ingeniera, quiero ser astronauta, y que diga que no lo puede hacer y que por lo menos alguien le diga, en los ámbitos matemáticos, físicos, constructivos, ahí hay alguien que lo logró. Claro. Que eso sirva de pauta, pues para mí es más que bueno. Ese es el famoso romper el techo de cristal, que digo, estamos en la misma batalla todas, ¿no? O sea, igual como mujeres cis, trans o lo que sea, o sea, cuando ves a una mujer que está en una posición de poder, pues es el meant to be, ¿no? O sea, es así de, güey, ella lo logró, ella es directora de tal cual, no sé qué, o presidenta de un país o lo que sea, entonces rompe el techo de cristal para todas las que venimos atrás y decir, güey, sí se puede, ¿no? Si lo pudieron hacer en ese país, si pudieron hacer esta cosa, yo también lo puedo hacer, o mi hija lo puede hacer, o mi amiga lo puede hacer. Entonces, yo creo que eso es un elemento clave cuando se empiezan a romper esos techos de cristal, precisamente para que podamos caber todas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Tienes el mute tu micrófono, Dani. Sí, acaba de pasar el Día de la Mujer y varios de los temas que se hablaron fue pues feminicidios, violencia de género y quería pues preguntarte, o sea, bajo tu perspectiva, bajo tu opinión, ¿crees que el hecho de que estemos ahorita, aparte de la pandemia, encerrados todos, o sea, eso crees que haya incrementado para que haya más violencia de género y cómo lo está viviendo bajo tu perspectiva la comunidad trans? Ok, primero que todo, pues creo que este llamado es bueno porque necesitamos unir voces, ¿no? Es lo mismo que podamos como contar con mujeres indígenas, mujeres trans, mujeres cis, madres solteras, etcétera, etcétera. No nos quita esa categoría, ¿no? A lo mejor me dicen que yo tengo como una postura privilegiada o que perdí mi postura privilegiada, y digo, desde que afortunadamente me lo dicen mujeres. Pero creo que ahí hay algo que es bien importante y es todo ese concepto que está focalizado debido a los estereotipos, ¿no? O sea, hay solamente una forma de ser mujer para la sociedad. Y creo que tenemos que aprender que hay cantidad y diversas formas de ser mujer.
Claro. Segundo, el 38% a lo que va ahorita de la pandemia de las mujeres no solamente fueron relegadas de sus trabajos, no solamente perdieron sus trabajos por estar atendiendo a sus hijos, no solamente vivieron en mayor depresión, sino que recibieron violencia y violencia Total. de género, y 967 mujeres, nada más en el año hasta diciembre, fueron asesinadas solamente en pandemia. Estamos hablando... Está critiquísimo ese dato, o sea... Terrible, Esa es la terrible. parte que es como complicada, porque creo que el mensaje de lo que necesitamos es un sentido de empoderamiento. Estamos hablando que las mujeres hoy en día, por lo menos en México, es del 51.6% ante los hombres. Y que lo que se requiere entre ese 1.6%, pues es no llegar a equilibrar las masas por el hecho de los feminicidios, sino más bien, pues hay que, primero, que ni siquiera están tipificados. O sea, las personas trans no están tipificados como feminicidios, número uno. Ah, ¿no? No. Órale, eso sí. Okay. Y me quedé abogado, no sabía. Exactamente. En penal, wow. Exactamente, eso es algo que lo que se tiene que por lo menos empezar a hablar ver y de legislar, claro. ¿No? Segundo, wow, que necesitamos impulsar o ver de qué manera se puede impulsar a las mujeres para no solamente volverse independientes, sino también poder tener opciones valoradas en créditos y aceptación económica viable. Es decir, México iba en vías a llegar a un 44% antes de la pandemia de actividad de mujeres activas económicamente hablando en el país. No estaba ni siquiera en el mínimo. No estaba en el mínimo de Nicaragua, ni en el mínimo de países mucho más pequeños, que el mínimo es el 45% de estabilidad. Si hablamos de España, está entre el 50 y 55% de mujeres activas. Si hablamos de los países nórdicos, del 70 al 75%. Entonces, sí nos habla de la estabilidad que México no tiene. Pero si ni siquiera hay un sentido de respeto por mandato, pues tenemos al mandatario, que el Día Internacional de la Mujer, lo que le hizo directamente a una de las periodistas, y que solamente le dijo, le podemos llamar la atención al señor porque te acaba de agredir verbalmente. Entonces, ese es el tipo de país, es el tipo de gobierno, y lo peor de todo, es el tipo de ejemplo que tenemos que tratar de cambiar, y tratar de darle otro sentido que, pues prácticamente yo siempre lo he dicho, o sea, si hoy en día tenemos 50 y 50 en todos los sentidos mandatarios, es decir, en Congreso, en Senado, en diputados, entonces, ¿por qué no armar todo una nueva ideología hacia un nuevo gobierno? En vez de pensar que el heteropatriarcado comulga completamente con todo, ¿por qué no voltear completamente y que todas las mujeres hagan un crecimiento y un seguimiento a partir de una nueva legislación, pues donde se les den derechos a las mujeres, donde pues no se asesinen, o por lo menos que dentro de lo que se asesina, pues por lo menos haya penalidades, porque hoy en día no, o sea, una niña el día de ayer de 7 años fue violada y asesinada, y nadie ha hecho absolutamente nada, ¿no? En el Estado de México. Entonces, es bien difícil el tema, porque si estamos primero éramos de 10, ahora de 11, ahorita estamos casi a llegar al margen de 12 mujeres diarias asesinadas en México. Entonces, yo creo que de entrada no debería ser nada más el 8M, ni el mes de marzo. Debe ser diario, claro. Debe ser todo el tiempo. Y seguir reforzando y reforzando y reforzando con propuestas e ideologías. Entonces, creo... Perdóname, Gis. Pensando en esta parte que mucho de nosotras de este lado como ciudadanas, o sea, y que no hemos vivido estas tragedias, que hay mucho que también podemos hacer nosotras, ¿no? Desde nuestro lugar. ¿Qué cosas tú recomendarías que tendríamos que hacer? O sea, para empezar a eliminar los chistes machistas y tal, pero ¿qué cosas pudieran, y a lo mejor eso tiene muchísimo valor para seguir esta lucha, pero qué cosas más pudiéramos seguir haciendo?
Um, Primero que todo, creo que vale la pena cambiar por lo menos todas las propuestas de sentido laboral enfocadas hacia el género, ¿no? Bueno, El primer total. problema con el cual las mujeres se enfrentan, pues, es la viabilidad que tienen al momento de entrar a una empresa por ser mujeres, al grado que la OCDE lleva el registro de todas las mujeres a nivel empresarial, porque sabe cuál es el costo que le va a resultar al momento de que gesten vida, ¿no? De entrada. Segundo, hay países que han buscado el cambio, pero México no lo es. Es decir, los permisos no son viables a diferencia de las licencias. Una licencia de maternidad le cuesta a una empresa, un permiso de maternidad no. Entonces, desde ahí tendríamos que valorar. Claro, es Porque que acá hay un tema bien importante y va hacia el interior de la familia. Ejemplo, Colombia sacó la ley María, porque un diputado muy pesado en Colombia, su esposa estaba pariendo y él no podía estar porque estaba en el Congreso. Hizo la ley María para poder estar con su esposa y de ahí se volvió ley nacional. Entonces, de 5 días que se le da de permiso al hombre, se volvieron 12 semanas reguladas completamente para la pareja. Y el cambio interno a nivel familiar se ve reflejado. ¿Okay? Perdón, ese yo creo que es el mayor, no sé, problema, porque para todo lo que hemos adquirido las mujeres en el transcurso del tiempo, desde el voto, usar jeans, subirte al camión, trabajar o lo que sea, siempre ha tenido que estar un hombre diciendo, oigan, sí escúchenla, ¿no? El famoso mansplaining, oigan, sí escúchenla, oigan, sí vamos a hacer esto, porque, o sea, si no entra un hombre y se sube a la misma lucha, hasta ese momento es cuando empiezan a pasar las cosas, ¿no? Y eso es lo que me parece entre grotesco y de que tienes que o tenemos que seguir hablando y convenciendo a la gente para que se suban los hombres a la lucha para que entonces nos den voz a nosotras, porque hasta que no pase eso, no, o sea, no se mueve nada, ¿no? Inclusive las leyes. Ok. Creo que sí es más que válido, pero no solamente es el hecho de conseguir a los hombres como aliados. El problema no es el hombre, el problema es la ideología heteropatriarcal, que si de entrada no la sensibilizamos hacia la diversidad, pues mucho menos en un sentido hacia la mujer. Claro. Entonces, creo que eso puede ser como una herramienta de transición que puede ayudar a complementar por lo menos esa forma de cómo verlo y canalizarlo es más que importante porque pues es como lo que estoy haciendo hoy en día, ¿no? Sensibilizando a los recursos humanos de muchas empresas para decir, oye, es que es una mujer trans. Y una mujer trans tienes que manejarla bajo estos lineamientos de filtro. Tienes que ver qué va a suceder con tus baños. Tienes que ver cuáles son las políticas de inclusión. Tienes que ver cómo están tus objetivos o si no los vas a tener que cambiar. O sea, todo lo que es desde cultura organizacional, desde ahí tenemos que partir. Y creo que es también, no igual, pero sí tiene que tener como ese tipo de pauta para empezar a buscar ese sentido de crecimiento. Repito, si vamos a aprovechar la pandemia y tenemos un 1.6 por encima del heteropatriarcado, pues creo que se pueden hacer cosas. Y a lo mejor lo que Wicho decía hace un rato, creo que para mí lo más increíble es a lo mejor dar herramientas hoy en día a las mujeres para que cada vez se vuelvan más independientes y que se pueden armar proyectos tan lindos como, por ejemplo, el de Woman, ¿sabes? O sea, el que se vuelvan mujeres independientes, espacios para alzar la voz, para poder conjuntar ideas, para poder hacer sinergias de desarrollo. O sea, lo que yo hice fue algo como muy bonito y digo, se lo agradecer muchísimo a Silvia de la forma en que me invitó para trabajar con White Transformation, que de verdad cuando yo comentaba algo de los temas que estoy comentando ahorita, decía, es que lo que tú dices es muy cierto. O sea, yo en mi empresa, mi jefe nos decía que a las mujeres las iba a acomodar a ver cómo se iban, si se embarazaban, las iba a ir acomodando dentro de su empresa.
para que no le causaran el mayor impacto. Y eso es lo que no se debe hacer. Justo eso no. Oye, yo voy a adelantarme a otro tema, pero nos podemos regresar también si quieren. ¿Eh? Yo quiero, porque hace rato mencionabas, pero no me acuerdo si fue antes de estar en vivo, la parte de la lucha TERF. Y para empezar, yo quisiera aprender y entender cuál es la diferencia entre qué es TERF y cuál es la diferencia que existe. Ok, existe el feminismo purista. Que el feminismo purista, si lo ponemos en un contexto, por lo menos en México desde 1950, cuando nació una mujer se le llamaba y se le dejaba en las actas como hombre con defecto. No existía la terminología mujer. ¿Eso de qué año me estás Eso hablando? lo escuché en alguna entrevista 1950. tuya y yo dije, what the fuck. Está más que clasificado como dato. Entonces, Wow. de entrada, desde 1950, pues la mujer no tenía ni siquiera derechos, ni siquiera para tener un registro. Entonces ya no hablemos lo que ha sucedido a partir del 66, que fue como la revolución feminista y todo lo que fue el conllevar toda una ideología en contra del machismo. Está bien, hoy en día creo que las mismas sociedades y la civilización tiene que progresar. Y la forma en que se progresa, para mí, es que tenemos que aprender que existimos personas como las personas trans y agárrense, porque ante lo que está sucediendo viene un nuevo fenómeno que es el no binarismo de género. Entonces, las personas no binarias, de entrada, ya entraron en una generación senial. Y la generación senial, agárrense porque viene sin principios filosóficos, religiosos, sino espirituales. Viene más hiperconectada que digo, lo estamos viendo simplemente en pandemia, la hiperconexión que tienes y toda la información de medios, y que donde el género es lo que menos les importa, pero no les importa ni siquiera al interior del hogar, de la manera en cómo se expresan o se tratan de identificar, que viene un doblegamiento paternal, que también puede ser algo que en determinado momento puede ser algo peligroso, algo que no puede, que no debería de ser. Debe ser todo como en un equilibrio. Entonces, si de entrada no podemos entender a las personas, a las mujeres feministas TERF, porque lo único que tienen radical, pues es que simplemente son transfóbicas. Transfóbicas, ¿por qué? Porque vivimos en un sistema genital y porque la sociedad nos enseñó a tener un sistema genital que conlleva simple y sencillamente la terminología. La parte varonil, la parte femenil, ya tiene una conceptualización que la misma sociedad te dictaminó. Y creo que tenemos que empezar a cambiar eso. Las personas trans, pues simplemente, a diferencia de las cis, es simplemente la parte de alineación entre lo que te concibes y cómo te identificas. Una persona trans es todo lo contrario, significa trans, significa del otro lado de. Desde ahí tenemos que partir. Que la línea de empoderamiento o la línea de conocimiento puede ser privilegiada, adquirida o congénita, no tiene nada que ver. Pero las personas TERF, que significa feminista, radical, trans, exclusionista, no determinan a las personas trans, en primera intención, a las mujeres trans, en segunda intención, a los hombres trans, y en tercera intención, a las infancias trans. Entonces, desde el primer inciso, que es hacia las mujeres trans, pues es porque no tienen una vagina, una vulva, y porque no menstruan. Número 2, hacia los hombres trans, porque traicionaron su propio género. Y número 3, que la doctrina familiar les dio el derecho a que hicieran con su vida las infancias trans y que decidieran sobre su propio género. Estas tres posturas no solamente le hacen daño, y es un mal ejemplo, no solamente en un sentido aliado, sino también en un sentido transfóbico,
que lo que hace es volverse violencia. Entonces, nada más quiero que entiendan un poquito como el marco general, que es, si una mujer trans es traicionada por su mismo género en el cual se autoclasifica, pues entonces los hombres, ¿por qué no los van a poder desestimar, asesinar y simplemente le están haciendo un beneficio a la sociedad? Entonces, el discurso transfóbico no es sujeto político, es una postura como un machismo, como un sentido radical. Y te repito, lo único radical de un sentido feminista es precisamente eso, es ese sentido radical de ser, de querer atacar a algo y que pues nunca nadie va a estar a gusto con lo que es, o con lo que tiene, o con lo que se determina. Tenemos que aprender que la gran diversidad y de lo que somos y que tenemos universalmente tan bello y característico de lo que nos define como personas es la diversidad. Por un género asignado, por una identidad de género, por una orientación sexual y una expresión de género. Y cada ser humano tiene estas 4 variantes. Y eso es lo que nos hace ser diversos. Claro, por supuesto, creo que eso es súper importante, ¿no? Para el movimiento feminista debe de incluir toda la diversidad de mujeres que existen. O sea, las mujeres son diversas en todos los sentidos, o sea, no solo en uno. O sea, hasta te puedes ir hasta la parte física, la parte, o sea, social, psicológica, cultural, o sea, de mil formas hay demasiada diversidad como para que no lo tomen en cuenta. Y que sigamos excluyendo, ¿no? O sea, de alguna forma es también seguir haciendo lo que nos hacen, ¿no? O sea, este tipo de posturas es de alguna forma pues muy narrow la forma de observar, ¿no? Porque siguen repitiendo ese patrón de discriminación, ¿no? Ya no me discriminan a mí, pero yo discrimino a otro sector, otro grupo, etcétera, ¿no? Sí, total. Está drástico y la verdad, yo no entendía mucho sobre este tema ni todas las posturas que traía, porque en mi mundo mágico musical de Wicha siempre era de, no, pues sí, todo el mundo cree que, o sea, las mujeres sobre todo, era mi concepción, ¿no? Las mujeres viniendo de esta lucha de muy atrás, de ir a ganar derechos y muchas cosas más durante la historia, en mi cabeza era, pues es que no cabe la posibilidad de que no abracen la diversidad, ¿no? Si de alguna forma también, pues vivimos toda esa parte de discriminación por mucho tiempo y a la fecha, ¿no? Entonces, que existe esta parte de transfobia tan fuerte en el siglo XXI, me pone la piel un poco chinita de feo, ¿no? ¿Cómo es cuando te has llegado a encontrar con alguna mujer con este tipo de posturas? ¿Cómo es me imagino que, o sea, es que ni siquiera me imagino, pero ¿cómo es la forma en que tú lo tomas o qué argumentos podríamos, digo, los pido porque a lo mejor yo quisiera tenerlos así, mi lista de argumentos para Es que el tema, digo, de entrada, digo, no es que hayas yo recibido discriminación, pero alguna vez en un foro en el Franz Mayer, la mamá de una amiga mía trans se paró y me dijo que yo había perdido el privilegio de ser hombre. Y yo nada más nunca me esperé que me dijera algo así, pues porque, y mucho menos que me lo dijera una mujer, ¿sabes? Porque creo que ese es uno de los problemas que hoy en día vivimos, que sí es radical, y es que pues el machismo está prácticamente conformado y tiene una alineación hacia una reseña histórica que viene siendo pues nuestras abuelas, nuestras tías, que lo que hacen es permitir que las mujeres no tengan un lugar en la familia o un sentido de respeto, ¿no? Lo digo en mi caso, o sea, mi abuelo sentado en el sillón y que tuviera que llamar a mi abuela para que viniera y que le recogiera el periódico, que él solamente estiraba el brazo y lo tenía, o que llegara
una de mis tías y que le dijera a mis primas que corrieran porque uno de mis primos había estudiado y no había dormido por estar en parciales de universidad y no sé qué, y que iba a venir muy cansado, entonces que se pusiera a cocinarle. O sea, esos son los ejemplos que lo que hacen es habilitar el machismo y que hay mujeres, como lo que te acabo de decir, que me diga que yo perdí un sentido de privilegio cuando en realidad yo no lo veía como un sentido de privilegio. Y que además, pues prácticamente es como hacerse harakiri entre su propio género, ¿no? O sea, la verdad es que la gente la rechifló y la rechifló porque de verdad, al momento que yo le contesté, nada más le dije, si sabe lo que me está preguntando, ¿no? Y la otra todavía lo reafirmó y yo le dije, ok. Le dije, pues yo no tenía ningún privilegio. O sea, yo lo que hice me lo gané por mi propio esfuerzo y no por un sentido de género. Sin embargo, reconozco y acepto que había mujeres que hacían igual o más que yo, pero nunca se les reconoció. Pero no por eso es que yo esté aquí como mujer trans, ¿sabes? Entonces, todo el mundo la rechifló, porque era precisamente como decirle, mejor cállese y no diga nada. Claro, que son de esas cosas, justo ligándolo a lo que hablábamos hace rato, de cosas que como mujeres tenemos también que seguir como quitando de raíz todo ese constructo social heteropatriarcal con el que hemos crecido por cientos de años, en el que la sociedad o la civilización, las civilizaciones han crecido, ¿no? Y que logran meterse a la psique de las mujeres para creerse realmente que la posición de un hombre tiene que ser superior al de una mujer, ¿no? Eso está crítico. Por eso me encanta cuando dices que todas las mujeres en nuestra diversidad como mujeres nos ganemos ese sentido de independencia, ¿no? Que seamos independientes. Yo creo que desde ahí tenemos que aprender a tener ese sentido de valor, el valor de ser, el valor de conjuntar y el valor de poder alzar la voz para poder conjuntar ideas y principios que puedan llegar a cambiar cosas. Ejemplo, a lo mejor en la comunidad LGTB lo que se vive más son todas las microviolencias y que hasta nos reímos. La lencha, la loca, la vestida, ¿sabes? Y que pues no dejan de ser violencia. Pero si no nos respetamos, no aprendemos a conocer nuestras diferencias, nuestro sentido común de que, bueno, pues una mujer lesbiana, ¿por qué tiene que saber sobre una hiposfidias o una hipospadias que sufre una mujer intersex? Pero creo que sí vale la pena que debemos de aprenderlo y conocer porque las luchas es de todas. Entonces, si las mujeres cis hacen una marcha, pues no solamente es para las mujeres cis, es para las mujeres en general. Entonces van mujeres indígenas, mujeres intersex, mujeres trans, y ese es el punto que creo que vale la pena que donde se armen las conjunciones de ideas y de esfuerzos, todas asistan y no nos volvamos seccionistas. Ahí es cuando yo digo que creo que vale la pena más me quedo más con un activismo inteligente antes que insurgente. Y es precisamente por eso, porque hoy en día no podemos hacer insurgencia mucho que digamos en las calles, sin embargo estamos ganando batallas que ni nos imaginamos simplemente por estar metidos en este tipo de foros o este tipo de espacios digitales. Entonces, creo que eso va a ayudar para que nos respetemos, nos aprendamos a conocer y nos volvamos más comunidad. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? El resultado. Porque si no nos respetamos entre todas, si aprendemos a conocernos entre todas, pues como putas nos vamos a dar a respetar con la sociedad afuera, que es la que nos está lacerando. Totalmente. Si no nos atrevemos a dar este paso, a conocernos realmente en todas nuestras diferencias dentro de la diversidad, está cañón luchar hacia lo mismo, ¿no? O ir hacia el mismo, porque vamos a tratar de hacerlo, pero de diferente forma y mejor unámonos, así, hagámoslo chido. A ver, Gislaine, yo tengo mil dudas ahorita con lo que dijiste de esta parte de intersex. ¿Qué significó todo eso? O sea, porque la neta no sé qué es la ¿cómo dijiste? ¿Hipospadias? Hipospadias, exacto. Hiposfidia. Exacto. ¿Qué es? Primero que todo tendríamos que definir qué es una mujer intersex. Sí, por Que favor. obviamente vulgarmente se le definía antes
que digo, la verdad es que vulgarmente ante la historia, pero a lo mejor para ciertos historiadores sí tiene como cierto valor, no solamente hasta bíblico, sino también de ideología y pensamiento. O sea, una persona hermafrodita es una persona que simplemente tenía los dos, o sea, órganos de los dos géneros. Y pues un hipospadias es que la uretra se puede abrir por debajo del pene. Una hiposfidia es que la uretra alcance a quedar en una semicolocación por debajo del glande. Y sin embargo, pueden llegar a ser personas intersex por la forma en que las hormonas tendrían que ser bloqueadas, porque si no, debido a las características secundarias sexuales, podrían llegar a tener, por decir algo, pues una mujer con barba, ¿no? O puede ser una mujer supremamente femenina y que tenga una voz muy ronca. Entonces, ese es el tipo de caracteres que se necesitan como para empezar a identificar. Ya no hablemos de la parte sexual, porque la parte sexual es supremamente complicada. Entonces, son personas que por lo general, desde que son congénitas, automáticamente se destinan para hacer toda su vida totalmente relegadas por la sociedad, señaladas y estigmatizadas, y además se vuelven asexuales, porque no tienen manera de cómo intimidar ante algo tan importante y están totalmente invisibilizadas. Entonces creo que es uno de los puntos importantes, porque las personas intersexuales es como el canon que está totalmente perdido dentro de toda nuestra diversidad, porque no se le ha dado ese espacio ni de respeto para poderse consolidar como movimiento siquiera. O sea, hay gente que simplemente dice, yo no le voy a decir a la sociedad que soy intersex. Claro. Y no te das cuenta ni sabes qué estadística es la real sobre la intersexualidad. Oye, y ese es un tema súper escabroso también, porque digo, por ahí veía algún documental en el que hablaba que muchos médicos, cuando pasan estas situaciones, los papás o el médico toma decisiones en un momento en el que no les corresponde a nadie tomar esa decisión, ¿no? O sea, de si defino que por los estudios y que al parecer o sea, es intersex, pero parecería que predominaría genitales, que fuera mujer. Entonces, ¿qué tal que le hacemos una operación y ya le fregaron la vida, pues sí, de por vida, ¿no? Hay un caso muy conocido, hay un libro muy conocido de dos gemelos. Los dos se terminan suicidando. El primero es toda una adecuación sexogenérica a partir de sus genitales, y que era más fácil dentro de la mayoría de sus órganos sexuales, tenía más posibilidades de ser hombre que de ser niña, y la terminan volviendo niña. Resulta que nunca se pudo identificar, y resulta haciendo el cambio para tratar de volver, y se sintió una persona incompleta y se termina suicidando. Al momento en que se suicida, su gemelo se suicida también inmediatamente. Y es precisamente donde te das cuenta de dónde está la conexión. Es súper conocido el libro, es muy bueno. ¿Cómo es que se llama? Bueno, yo les dejo en el apartado el nombre, el libro y la bibliografía, porque es muy bueno. Y pues sí, vale la pena leerlo e informarnos más pues de esta parte, ¿no? Cómo la gente intersex también puede estar sufriendo y ni lo sabes, ¿no? Porque justo no existe esa visibilidad y no se siente en un espacio seguro para poder abrirse, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. O sea, creo que tenemos que aprender a conocer nuestras mismas diferencias, ¿no? Y creo que eso es parte del encanto de ser una persona diversa. Nuestro foro, nuestro público en Women, muchas son mujeres que tienen sus empresas, sus propias empresas, y me gustaría que tal vez nos dieras como una lista o algo de qué forma puedes volver tu empresa amistosa para toda la diversidad. O sea, hablabas, por ejemplo, de baños, ¿no? Entonces, ese es como un tema como muy hablado a veces, así como
de si deben de tener un baño aparte, de si deben de poder entrar al baño. Hay gente que quiere opinar por ese tipo de cosas y traen ideas muy locas de que si les van a hacer daño a la gente, a los niños, ¿sabes? O sea, hay gente muy mala que tiene ideas muy locas en ese sentido. Pero hay muchas mujeres que tienen sus propias empresas y a mí, por ejemplo, a mí ya me pasó en una ocasión, yo trabajaba en una escuela y iba a entrar una alumna trans y ella me dijo que si, o sea, que si había algún problema de que entrara a la escuela y yo le dije que no, a la mera no entró por otras razones, pero no estaba tal vez la escuela preparada para que se sintiera, o sea, realmente cómoda, porque no había capacitación para la gente en ese momento para saber tratar ese tipo de temas, ¿no? Entonces, ¿de qué forma en nuestros negocios podemos ayudar a que sea un lugar amistoso para toda la diversidad? Es que creo que lo primero que se requiere ahí es sensibilizar al, a la escuela, el medio o la empresa de qué es una persona trans, ¿no? Y de ahí todas las necesidades y funciones que se requieren, pues no son tan elaboradas a las que son normales dentro de un ámbito cis. Simplemente es buscar ese sentido social de readecuación, de enseñanza y de simplemente romper el estereotipo y de que pues no debe de haber ningún problema en un ámbito en el que si tú escuchas a una mujer con una voz ronca, pues no debe ser un problema, ¿sabes? Cuando lo que importa es más su esencia y no por cómo se vea o cómo es, porque, y ahí a lo mejor es cuando yo rescato el que yo me quedo más con una visibilidad que enseña y educa, porque si no hubiese visibilidad y pues es casi casi como el lema de, pues todos los gatos de noche son pardos, ¿no? Y es más bien que le enseñes a la sociedad que el sentido visible, pues no es una pasabilidad, porque la pasabilidad es casi como ejemplos de personas que se me han acercado a mí de, Gis, por favor, no le digas a nadie que soy trans, porque yo ya soy pasable y porque nadie se entera y porque es muy respetable, pero acá hay un tema importante y es, yo puedo respetar esa ideología y puedo respetar ese sentido de asumirse, pero pues va en contra de las propuestas visibles de lo que yo estoy tratando de promulgar y que a mí me cuesta porque tengo que hacer más trabajo, o a algunas de nosotras nos toca hacer más trabajo visible por cada una que se va escondiendo y que simplemente pasa dentro de la misma hipocresía del underground de la misma sociedad, cuando no debería de ser así, ¿no? O sea, Sí, que los baños no es un tema, y mucho menos a nivel empresarial o corporativo. Es la sociedad la que se encarga de estigmatizarlo. Es la conceptualización social que se tiene a partir de lo que es LGTB o de lo que es trans o de lo que es gay o de lo que es lésbico, ¿no? O sea, es ridículo como tratar de poner ese clásico ejemplo, ¿eh? Dos lesbianas, ok. Uh, ¿Cuál es el papel de hombre? Dices, pues de entrada como que no te proyectes como persona heterosexual cis, porque en un ámbito gay, lésbico, no funciona así. Son dos mujeres y punto, ¿no? Cuando tú preguntas, es prácticamente que te estás autoproyectando en algo que si lo ves desde un ámbito psicológico, pues es hacerse harakiri, porque prácticamente no conoce lo que es la diversidad. Y desde ahí debemos de partir, ¿no? O sea, por ejemplo, a ver, Gislaine, ¿cómo te defines? Yo, lesbiana heterosexual. ¿Cómo? Eso no existe. Yo, pues sí. ¿Yo toda la vida fui lesbiana? No, yo toda la vida fui heterosexual. Al momento que cambié mi identidad y por lo tanto mi expresión de género, mi misma comunidad LGTB asumió que yo era lésbica, porque yo nunca he estado con un hombre. Entonces ahí tenemos que entender, ok, eres trans, pero no te gustan los hombres. Entonces como que, ¿para qué cambiaste? Perdón,
la parte cognitiva. Identidad de género no significa orientación sexual. Y no existe la preferencia. Desde ahí estamos mal porque no digas preferencia, porque nadie prefiere. Nadie prefiere su orientación. Que nos regañaron Entonces, en otra charla. Sí, ya fue nuestro manazo, ya aprendimos. Oye, Gis, bueno, yo te quiero hacer una pregunta que lo he preguntado en otros foros con otras personas, pero me interesa mucho tu opinión como persona trans. Y para ti, ¿qué es ser mujer? para mí que ser mujer, puede haber como muchos conceptos. El hecho de ser mujer, creo que para mí es algo que dentro de la misma arquitectura, yo lo puedo determinar como o un fragmento o un detalle, ¿no? Y son completamente diferentes, pero los dos tienen una fuerza y un estereotipo que caracteriza muchos elementos de la arquitectura. Lo mismo la mujer. La mujer puede concebir. Se le dice sexo débil. Se le dice que es demasiado sentimental, que tiene cantidades de problemas psicológicos por su propia naturaleza. Y para mí es todo lo contrario. Es una fuerza de alguien que tiene hijos, que los saca adelante, que a pesar de eso tiene un trabajo y lo cumple, que además se preocupa por todo lo que está a su alrededor, llámense desde sus papás hasta el último de sus hijos o sus hermanos. Es una persona que tiene que demostrar y además es relegada de la sociedad. Entonces creo que para mí yo solamente definiría mujer con una sola palabra y me quedo con la mejor palabra que dijo Judith Butler en 1979. La mujer es alteridad. Y es para mí eso. Me encanta así, ya en fan máxima de la vida, que desde el principio te dije, ¿no? Pero bueno, Claro. Sí, qué padre atrevernos a ver más allá de la etiqueta. Ahora que tú mencionabas que, o sea, esa parte, entre comillas, lógica de la gente LGBT de, ok, pues ya ahora soy trans, pues en automático soy lesbiana o porque nunca he estado con hombres y demás. Está padre atrevernos a darle la vuelta a ese, o girar esa parte, ¿no? O sea, atrevernos a ver más allá de lo que creemos que es la realidad, ¿no? Absoluta. Es que creo que pues, es parte del engaño, creo. O sea, cuando me dicen, oye, Jess, ¿para ti qué es una persona trans? Le digo, ¿has tomado una limonada de fresa? Es eso, es precisamente eso, y no deja de ser algo raro, pero que también te llama la atención, pero también te gusta, ¿sabes? Entonces, Claro. A lo mejor las personas trans no solamente tienen ese nivel de característica que digo, a mí, pues por lo menos me relegan porque, a ver, Gis, eres trans, pero no te gustan los hombres, entonces todas las fiestas que hagamos de chacales, tú no vienes porque a ti te interesan nada más las mujeres. Pues desde ahí ya entro yo en una condicionante. Claro. Gis, es que nos gusta más la pasabilidad, te puedes hacer más chiquito y yo, pues ¿qué hago? ¿Me corto los tobillos o qué? Mido 1,89 y aún así uso tacones, ¿sabes? Wow. Y entonces a donde yo llego y demás, pues obviamente la gente me queda aquí. Y yo no tengo ningún tema porque pues prácticamente cuando la gente me dice, es que, ¿cómo hago para ser pasable? Es que mido 1,78. Yo pido casi 1,90 y no tengo ningún tema con eso y le saco más provecho a mi visibilidad porque impacto más a la gente y en vez de hacerme chiquita, pues me hago más grande, ¿sabes? Entonces desde ahí ya es un impacto. La otra es, a ver, Gis, ¿por qué las personas trans terminan quemando y desapareciendo sus fotos? Yo, a lo mejor tuvieron una infancia muy triste, yo no la tuve triste, yo creo que no tengo ningún tema en mostrarle y a la gente decirle que antes de Ghislaine existió un Gerardo y que ese Gerardo lo único que hizo fue darme conocimiento, estudio, posición, un respeto familiar, una postura social que hoy en día hizo crecer a la Ghislaine que soy, ¿no? Y que la verdad todas mis fotos, pues no tengo ningún problema en mostrar mi transición y cómo fue de antes y demás. Entonces de ahí también me salgo del canon, de la normalidad de lo trans, porque lo trans es, desaparece todas tus fotos y no vuelvas a mostrarlas, cuando dices, ¿por qué, no? Entonces, pues siempre estoy como en boca de alguien,
porque me queda claro que aunque les doy la contraria a muchos pensamientos, como decías tú ahorita, Huicha, pues de alguna forma, pues tengo la razón. Y creo que eso es lo que a lo mejor pues me hace como diferente o única y la forma diferente de ver las cosas. Qué cañón. Fíjate, voy a compartir una historia que creo que ya le he comentado en otras ocasiones, pero tengo una conocida que cuando lo conocí era hombre, lo dejé de ver 8 o 10 años y cuando lo volví a topar antes de volverlo a ver, me advierten y me dicen, oye, fulano de tal ya no es fulano de tal, ya es fulana de tal, ¿no? Pero cuando se ha vuelto a encontrar con gente del pasado, es como si fuera la primera vez que te viera, ¿no? O sea, no quieres saber nada del pasado, no le puedes nombrar como se llamaba antes y se va a volver a presentar como si fuera la primera vez que lo vieras, ¿no? O sea, nada de que, oye, güey, ¿te acuerdas de la peda? No, olvídalo porque es otra persona y no habla del pasado, ¿no? De hecho, tiene creada otra vida. Le pasaron muchas circunstancias, sus papás murieron, tarara, y bueno, al final ella se quedó sola, entonces como que era mucho más fácil reconstruirse, ¿no? Y la poca familia que le quedó, en el momento que hace la transición es, ay, no, a ver, o sea, te queremos y todo, pero esas cosas no me las traigas aquí en la casa y ya. Y entonces al final de cuentas se quedó sola, y como que le dio la oportunidad de volverse a transformar o reconstruir o reinventar o la palabra que quieras ocupar. Y entonces cuando la volví a ver, bueno, vieja guapísima porque igual era de 1,90 y todo, la herencia que le dejaron sus papás todo lo utilizó para ella y bueno, pues quedó hecha una chulada, ¿no? Y efectivamente, o sea, se volvió a presentar conmigo como fuera la primera vez, cero comentarios del pasado. De hecho, hablaba del pasado así de, no, pues cuando yo era niña, tarará, y cuando jugaba con las muñecas, tarará, tarará. O sea, se reconstruyó una historia que yo jamás, obviamente, ni le dije nada, ni le dije, no mames, o sea, acuérdate cuando tú y yo, no, o sea, porque es la parte del respeto, ¿no? Si me dijeran, oye, no quiero hablar del tema y tal, y es una nueva persona, yo la traté como esa nueva persona, como si la acababa de conocer. Y para mí la pregunta que creo que ya la has contestado en esta hora que llevamos es cuál era tu opinión para esas personas trans que se cambian y pues no sé, o sea, le hacen un muy buen trabajo y se pueden camuflajear como si fueran mujeres, porque de hecho, pues también era una mujer lesbiana y pues nadie se daba cuenta, empezó a salir con hombres y los hombres tampoco se daban cuenta, ¿no? Algo como raro. ¿Cuál sería tu opinión sobre eso? Digo que creo que ya lo has comentado, ¿no? De que no traen esa visibilidad que es la que tú aportas o todas las personas que tú conoces aportan. Digo, es Y respetable. O sea, es respetable la postura, aunque, pues la verdad, digo, yo tengo una amiga que está esperando que se le muera su mamá para poder transicionar y volverse la mariposa que quiere ser. Y si no se muere tu mamá, ¿qué vas a hacer? ¿Sabes? Cuando más bien o se muere él antes, ¿no? O ella antes. Ajá, por ejemplo, ¿no? Yo digo, la verdad es que como que, ¿para qué hacer cosas buenas que parecen malas, ¿no? Y tú crees que tu mamá, porque tú estás en Veracruz y te vienes a Ciudad de México y te enclaustras en una casa que es también de tu mamá o de tu familia, pero que no vuelves a Veracruz durante 10, 11 meses, va a pensar que su hijo nada más en 11 meses se decoloró el cabello, ¿no? O sea, es como ilógico. Cuando es mejor más bien, o sea, sacar la casta, la berraquera, como se dice en Colombia, y es afrontar las cosas como son, ¿no? A veces a lo mejor no ganarás, a lo mejor a veces tendrás que hacer todo cantidad de procedimientos a nivel familiar, a nivel de pareja, a nivel de trabajo, pero en realidad creo que no hay nada que pague ese sentido estable emocional de lo que, como te asumes como persona, ¿sabes? O sea, mi mamá me lo dice, desde que yo, a lo mejor el éxito que tuve en Coca-Cola fue porque yo tenía un sentido de represión y que yo trataba con las patas a todo el mundo y traía tan puesta la camiseta que por la forma en cómo me sentía, pues
yo no trataba bien a la gente. O sea, mi mamá me dice, desde que yo soy trans, se me enterneció el corazón y se me dulcificó el rostro, porque precisamente es parte de, o sea, es algo Sí, donde porque estás en paz, ¿no? no puedes vivir tantos años ocultando algo y de la forma en que te asumes. Digo, creo que no está conectada ahorita alguien, pero hay una persona ahí que quiero muchísimo, digo, Mildred. Eh, Mildred tuvo algo con un aspecto mío que fue como muy importante, pero fue transfóbico. O sea, la parte regresión de las personas trans es algo que yo defiendo y también me parece válido. ¿Por qué? Porque obviamente el que a una persona trans que no se sintió a gusto siendo trans y volvió a su género primigenio, fue asesinada por dos amigas lesbianas. Entonces, yo hice una campaña en la marcha y decidí después de 17 años volver a ser Gerardo y llegué con una pancarta diciendo que el tránsito de géneros también es trans y se debe defender y respetar. Cuando me acerco a Mildred, que me vio en la marcha, de entrada se impactó porque no me había visto como Gerardo nunca y no sabía quién era. Y cuando le dije, soy Gislen, me dijo, por favor, no te me acerques, no quiero verte así, ¿sabes? Entonces, creo que es parte de ese sentido cultural que tenemos que aprender a conocer y respetar. El género no es el que comanda, es la persona, ¿sí? Es como si tú me dijeras que hubiera encontrado a Mildred porque era 16 de septiembre y se hubiera puesto bigotes de Zapata y por eso ya le hubiera dicho, no te me acerques, ¿sabes? Es precisamente eso. Creo que debemos de aprender y conocer más de las personas que del género. Claro, como darle la vuelta a esa página, ¿no? O sea, fuera etiquetas en todos los sentidos. No somos nuestros genitales ni nada, ¿no? No somos Eh, estereotipos. exacto. ¿Qué le recomendarías, Gis, ya para cerrar? ¿Qué le recomendarías a todas las personas que están en su proceso de transición? ¿Qué les recomendaría? Digo, de entrada, creo que para poder ser trans es casi, casi como que organices que te vas a hacer una maestría o un MBA, porque ya tienes que tener todavía ya todo preparado, ¿no? Para saber qué es lo que puede asumirse o suceder dentro del panorama A, B y C. El A, B y C es una consolidación, el B es un rechazo y el C es un híbrido entre los dos. No solamente prepararte psicológicamente para el tipo de respuesta, apoyo o no apoyo que puedas llegar a tener, pero cuando tú decides dar el paso, pues no lo das en falso, no dices, ay, yo voy a ser ya trans y al momento, a pesar de que lo sientas o a pesar de que tu familia lo vea, son procesos. Entonces necesitas tener desde procesos de sensibilización, procesos de recaudo por lo peor que pueda llegar a suceder y que si diste el paso, pues simple y sencillamente no te autotraiciones y vuelvas a lo que la misma sociedad te marca. Ejemplo, yo dentro de la arquitectura tenía amigas que podían ser profesionistas y que siendo trans terminaban poniendo un salón de belleza, que porque no iban a conseguir un trabajo de otra forma. A mí cuando mi mamá me pregunta qué era lo que yo qué iba a hacer con mi vida, cuando yo le dije y que estaba en una cama muriéndome por mi disforia de género que me atacó y que me reventó el colon y que yo dije me muero, al momento de que me recuperan, yo le dije no quiero vivir. Y ella me dice, ¿qué necesitas para vivir? Y yo, pues simplemente no ser lo que soy hoy en día. Me dijo, ok, no hay ningún problema, ya lo veíamos venir, desde que era chiquito ya lo habíamos visto, y yo ok, yo ni me acordaba. Pero cuando me hizo la pregunta, me dijo, ya lo hablé con tu tía, ya estamos, vamos a ver de qué manera tomamos un curso de aplicaciones y plumas y lentejuelas, y yo me la quedo viendo y le digo, te amo en el alma, pero yo no voy a terminar haciendo performances, no porque los demerite, sino porque no es lo mío. Y simplemente te voy a decir, voy a seguir haciendo lo que sé hacer. Y la carcajada fue sonora en todo el hospital, entre enfermeras, médicos y todo, porque nada más se volteó y me dijo, es que eso no existe. Nadie lo ha hecho.
Yo le dije, bueno, pues voy a hacer la primera. Ahí se quedó la pauta. 2016, la BBC de Londres, cuando me dio el título y me puso, recibí una llamada porque mi mamá estaba en Atlanta con mi hermana, en el Four Seasons, y estaba viendo el documental. Y me llamó para felicitarme, a decirme de cómo había logrado que la misma sociedad cambiara y que cómo le había enseñado a la sociedad. Ya es cuando dije, es lo que mejor sé hacer, es lo que más me gusta, y creo que dentro de lo que hago no solamente le encuentro ese placer y ese gusto, sino que también me permite ser lo que quiero ser. Y pues la mejor felicitación, ya te podrás imaginar, que fue la de mi mamá, porque llegó esa felicitación y esas lágrimas casi 17 años después. O sea, hasta Qué piel historia, chinita hasta se todo, me puso ¿no? chinita la piel. Igualito, igualito. Qué fregón, pero eso también habla de pues, determinación, ¿no? Y que eso, justo ahorita que lo mencionabas hace rato, de pues no hay estereotipos, ¿no? Eso es, lo No. construyes con tu carácter y ya, seas hombre, mujer, lo que quiera hacer, ¿no? Claro. Se vale. Qué padre. Qué emoción, no sé, ya estoy tan emocionada que hicimos tantas preguntas que ni vi si en Facebook había preguntas o alguien tenía dudas o algo me valió. No sé, hay grupos, hay preguntas en el grupo si quieren. En Facebook ha habido muchas porras, te han echado muchísimas porras en Facebook, te mandan muchos saludos y muchas porras, pero no ha habido preguntas. Yo creo que si quiere alguien preguntar, ahorita tienen posibilidad de Es que esto ha sido como una clase, como una ponencia así de abran su coco, ahí les va la neta del planeta. Totalmente. Ian Albel dice, te amo G, siempre rompiendo muros limitantes y haciendo historia. Marlene también te ha mandado también muchos felicitaciones y también dice que te quiere conocer en persona. Todo un gusto. De verdad, todo un gusto. Jessy Rivero también desde Cancún te manda saludos desde Brujas Literarias. También Brujas Literarias, todo chévere. Digo, igual de pronto con Brujas Literarias deberíamos hacer algo porque ellas replicaron inclusive hasta el post. Sí, es Jessy Rivero de Brujas Literarias, que alguna vez yo fui a una sesión. Yo también. Saludos, Jessy. Qué chido. Oye, Gis, ¿y qué viene para ti en el futuro? O sea, yo sé que hay muchos proyectos que no se pueden hablar en el momento, entiendo, pero ¿qué es lo que viene para ti? O sea, ¿en qué estás ahora? Ahorita estoy prácticamente utilizando la pandemia a mi favor, y que creo que pues hay como dos maneras de ver la pandemia, ¿no? En un sentido negativo o en un sentido positivo. Y a lo mejor, mientras que la gente se está quejando de que estamos en pandemia y que no se puede salir, o que está esperando a ser vacunados y que puedan ya salir libremente, para mí eso no va a suceder. Por lo menos en los próximos 3 años, dentro de que si funcionan o no funcionan, de si a nivel político se tiene las vacunas adecuadas o no las que rechazaron los países, y que creo que más bien para mí ha sido como un sentido de superación, ¿no? El aprender un idioma, el estar haciendo una maestría en línea, que dentro de mis proyectos ir creciendo. Y pues bueno, ahorita el más importante creo que va a ser el que pues prontamente va a haber una rueda de prensa para poder lanzar un proyecto a nivel internacional de arte diverso, LGBT, con puentes con gente de Brasil, con puentes con gente de Europa, y que lo vamos a hacer como plataforma digital, y pues ya sobre eso lo van a ver. Pero esto es como una pequeña partecita nada más dentro de lo que yo manejo como coordinación de diversidad LGTB y como la parte de la Fundación INAC. A la par, pues bueno, pues tengo proyectos como personales dentro de el estar hoy en día ya con una pareja, de poder a lo mejor en determinado momento pensar en tener familia, en que estamos haciendo proyectos nuevos en los que estamos incursionando para poder hacer exportaciones e importaciones de México a nivel grande y a nivel masivo. Entonces, pues bueno, ahí estoy como moviendo muchas cosas. Y algunas otras cositas dentro de lo que se le puede hacer la parte de consultoría para un programa que está por estrenarse el 4 de abril por parte de MTV, donde por primera vez se va a ver
un tema trans, el cual obviamente yo colaboré y fui parte de lo que estoy haciendo ahorita con tratar de entrar y los primeros acercamientos con American Express. Algunas cosas ahí también dentro de lo que he podido hacer con Manolo Caro y la Casa de las Flores, pero estamos como moviendo muchas cosas que a la par pues simplemente lleva a un punto en el que es simplemente seguir picando piedra y estar haciendo cosas diferentes. Y pues bueno, en algún momento iré hasta Cancún y podré ir, si voy con mi pareja para poder estar en el crucero de mujeres diversas y todo lo que podamos hacer allá con también la parte de lo que se necesita y se requiere como turismo LGBT, que esa también es una Aquí parte. te esperamos. Es una Aquí parte te esperamos. importante. Claro que sí, ya veremos, pero parte de lo que se está haciendo también es con México Extraordinario y con cierta gente también del ámbito LGBT. Digo, tengo que agradecerle a Adolfo Borduín de que estamos tratando de levantar un poquito el turismo LGBT, porque pues como se lo he dicho al secretario de Turismo, el turismo LGBT es el que va a terminar salvando a México, porque el turismo cis o hetero se queda en dos partidas, en Semana Santa y en diciembre. El turismo LGBT da una derrama de 8.2 millones, de 8.2 billones anuales de entrada de divisas. Es que ahí ¿Por nos qué? tenemos Porque que las meter personas a ese LGBT negocio. de 9 a 12 veces al año viajan, consumen, Claro. hacen turismo. Y gastan bien. Y gastan como bien. debe de ser, porque muchos también, o sea, muchas personas LGBT no tienen ese principio o de tener hijos, o si tienen hijos, pues también los explotan de otras formas, ¿no? Entonces, todo enfocado hacia el turismo es algo que necesitamos pues, como materia prima del país. Entonces, pues, hay que armar como estrategias y campañas de inclusión y hacer cantidad de proyectos, no solamente hacia las mujeres, sino también en el sentido diverso, que se requiere para poder hacer cosas globales, que podamos hacer grandes cambios. Wow, qué padre, me contagiaste cañón de ese espíritu de hacer, ¿sabes? O sea, es que nada te detiene, es hazlo, no va a salir bien, pues vuélvelo a hacer, ¿no? Vuélvelo a intentar. Esa perseverancia padrísima. Muchas gracias, Gis, por tu tiempo, por enseñarnos, por compartirte y por compartirnos un poquito de ti. Y yo espero hay que hacer una segunda parte. Yo creo que hay segunda parte y que nos toque la batería, ¿no? Yo la vi moviendo súper bien ahí la bataca. Yo pienso que sí que nos la toque la próxima. Muchas gracias, Gis. No, gracias a ustedes, de verdad. No, al contrario, mil gracias. Pero muy agradable. Pues la verdad es que creo que se trata de eso, es como que se vuelva algo más fluido, ¿no? Es como romper también ese sentido serio de que casi es un cuestionario y teledirigido, sino simplemente que se vuelva algo más fresco y más flexible, pues para que sea fluido. Más digerible. Claro. Exacto. No, pues mil gracias, Gis. Yo feliz de la vida de que por fin lo hayamos podido hacer. Y ha sido una gran charla y bueno, todas las charlas aprendemos, pero siempre, o sea, lo que platico contigo en este mes y medio, siempre me has enseñado varias cosas y lo que falta. Entonces tiene que venir una segunda parte, estás súper invitada para cuando tú quieras, este es tu foro, y mil gracias por tu tiempo. No, gracias. Muy agradecida. De verdad, un gusto. Gracias, y pues gracias a todas las que nos vieron por Facebook. Vamos a terminar el en vivo ahorita. Gracias, bye.